Así es, a lo anunciado, 6:49 de la mañana. Estamos ya en contacto con el vocero presidencial, don Jorge Richter, vía Zoom, para hablar acerca de la posición del gobierno ante estos cabildos que se han desarrollado en diferentes regiones del país. Vocero, buenos días. ¿Qué evaluación se hace, por favor, de estas concentraciones? Bienvenido. ¿Cómo está, Vania? Buen día, un cordial saludo para todos los bolivianos, las bolivianas. El primer criterio que se puede expresar respecto a lo que ha sucedido el día de ayer es que de manera irresponsable a la gente se le han planteado unos imposibles de realizar. Aspectos como la creación de una guardia departamental, aspectos también como el de un defensor o defensora del pueblo a nivel departamental, aspectos que están señalados en la Constitución Política del Estado, que son absoluta facultad del poder central en su designación, en su funcionamiento, en su implementación, etcétera, y que esto solamente busca de manera clara tensionar las relaciones por la vía del conflicto con el gobierno central. El segundo elemento, también muy rápido, es que la generación de conflicto con importancia y con fuerza está territorialmente situada en la ciudad, no en el departamento, en la ciudad de Santa Cruz. Su convocatoria ahí no deja siempre de ser importante. Sin embargo, el resto de los comités cívicos en el país tienen unas convocatorias residuales donde la congregación de la gente es mínima y por lo tanto no adquieren una relevancia importante en el movimiento cívico. Eso tiene, Vania, si se puede, lo explicamos, tiene algunos motivos que sí pueden dar argumento para comprender aquello. Y en definitiva, con esto podemos ver que el movimiento cívico y determinados sectores, actores políticos, pues tienen una capacidad mayor en lo discursivo que en la convocatoria de gente. Y eso también es importante en la mirada de lo que puede significar esta intención de llevar el conflicto a un nivel nacional. ¿En qué queda entonces esta demanda? Si no son posibles de efectuarse, lo conversábamos hace unos días, vocero, el tema de la amnistía, por ejemplo, el gobierno no tiene nada que ver en el tema de la justicia, señalaba usted, y en estos procesos judiciales. ¿En qué va a quedar todas estas demandas? Por ejemplo, Oruro, que también se suma a Santa Cruz en pedir un revocatorio, incluso del presidente. En el tema del revocatorio, sí, esto es una figura constitucional y la pueden implementar. Tiene unos requisitos. Tienen que conseguir el 25% de firmas del padrón electoral y después obtener un resultado mayor al que la fórmula del entonces candidato Luis Arce, Davicho Quehuanca lograron en las elecciones del año 2020. Sin lugar a dudas que ello no es una tarea fácil ni rápida de realizar, pero fíjese usted que develan en su mensaje y en su pregunta el carácter real de la intención política. Esto es acortar y abreviar el mandato del presidente Arce. Quieren tener al presidente Luis Arce fuera del gobierno, al movimiento popular fuera del gobierno, de forma tal de que se puedan asegurar ellos la impunidad, que ahora le llaman amnistía, pero la impunidad para todos aquellos que tuvieron responsabilidades con los hechos del 2019. Y permítame decirle muy rápido esto: la amnistía es algo que la misma Defensoría del Pueblo en Bolivia ha establecido una guía de referencias para ver cuándo esta aplica y corresponde, cuándo procede. Y no procede por delitos de terrorismo, no procede por delitos de terrorismo. Repito, eso es muy importante porque el día de ayer lo que se quiere es que se pueda liberar por la vía de la presión social, popular, movilizada al señor Luis Fernando Camacho para que no sea investigado por los delitos cometidos en el año 2019. Entonces, es un entramado complejo lo que proponen, pero de altísima irresponsabilidad en la línea de generarle al país inestabilidad
inestabilidad, conflictología y, por supuesto, quiebres y rupturas institucionales. Algunos analistas señalan de que estos cabildos también están con miras hacia las próximas elecciones. De hecho, una de las consultas y lo que se acordó en el Cabildo de Santa Cruz es construir un proyecto único que le haga frente al MAS el 2025. Con unas contradicciones, Vania, y fuertes contradicciones. Fíjese que una decisión del Cabildo le ordena a Cochabamba que tenga que constituir una fórmula única para un proceso electoral, o le ordena a Oruro, o le exige a Potosí que se subordine al criterio del Cabildo de Santa Cruz. Entonces, estas son las incongruencias y son también varios los desconocimientos de las características y de las lógicas de la política nacional, donde los partidos políticos son regionales y no son nacionales. La única estructura nacional que hoy en día existe con una fuerza importante, y por eso ellos hacen este planteamiento, es el proyecto social popular del movimiento al socialismo. En esa perspectiva, estos pedidos regionales, sin tener ni la legitimidad ni la autoridad conferida y necesaria, piden que a los otros departamentos, ya sea Tarija, el Beni, Potosí, etcétera, se subordinen al mandato de un cabildo, desvalorizando lo que son sus propias lógicas y sus propias concentraciones y decisiones también. Vocero, hay uno de los pedidos y una de las consultas, más bien, que han realizado en el Cabildo de La Paz, por ejemplo. Se restablezca la representación del Alto Comisionado de Derechos Humanos con sede en territorio nacional. ¿Esto es viable? Fíjese usted que más que la viabilidad de los pedidos, del conjunto de pedidos del Cabildo de la ciudad de La Paz, hay que mirar la fuerza de legitimidad que tiene ese cabildo, y dos, también hay que observar la representatividad que tienen ellos. Ese cabildo que no ha superado las 2.000 personas, esto le estoy diciendo, es una concentración más pequeña que la de un barrio de La Paz, no puede determinar la agenda política hoy de un gobierno, número uno, y número dos, tampoco puede querer señalar el rumbo de todo un departamento que tiene más de 3 millones de habitantes. La legitimidad de estos cabildos también tiene que ser puesta en consideración, porque de lo contrario, cualquier reunión, hasta de una asociación simple, va a tratar de perfilar y de modular cuál es la agenda política que tiene que seguir un gobierno. Un gobierno, Vania, establece un proyecto, un plan de gobierno y un proyecto de sociedad, de país, un modelo económico, social, político, etcétera, lo deja a consideración de la ciudadanía y después implementa esa agenda que ha recibido la venia del conjunto del país. Esto no ocurre con cabildos tan menores, además, como el que ha sucedido el Día de la Paz. La carencia de legitimidad muestra que solamente responde a pequeños grupos que se pueden organizar, asistir a una congregación como la del día de ayer, realizar unas peticiones, pero eso es inviable de que puedan señalar cuál es la agenda política y de decisiones que tiene un gobierno. Ahora, hay un pedido unánime, ¿no?, y que está tomando fuerza, el tema de la justicia, reestructuración de la justicia, con las firmas también que se están recolectando. El tema de la justicia forma parte de la agenda del gobierno, esto sin lugar a dudas. Y hay que saber distinguir entre la reforma de la justicia, que es algo que está impulsando el ministerio del doctor Iván Lima, y las referencias como concepto al tema de un gobierno al cual le señalan carencias en la justicia. Ellos hablan de lucha por la libertad, por la democracia y por la justicia. Esto, si se quiere, han sido los elementos comunes el día de ayer en los diferentes espacios donde se ha reunido la gente. Pero muchos de los actores centrales
que estuvieron ayer presentes tienen cuestionadas actuaciones en el marco de la libertad y de la justicia. Han estado comprometidos con un golpe de Estado, subvirtiendo el orden constitucional, y han sido parte, con su tolerancia, de un gobierno como el de la señora Áñez, que ha conducido a más de 1.000 bolivianas y bolivianos a las cárceles sin proceso alguno. En el tiempo del gobierno de Áñez, donde todos ellos han formado parte y se sentían entusiasmados con aquella posibilidad, no existió un solo juicio, un solo proceso de investigación público, transparente, que se haya transmitido por los medios de comunicación, que haya sido discutido y debatido, y donde de manera pública las personas investigadas o acusadas han realizado declaraciones en su defensa, lo cual constituye legítimo proceso. En su gobierno transitaron directamente de la detención a la cárcel, y ellos son los que hoy en día hablan de justicia, de libertad. Están utilizando esto para ver, nuevamente repito, Vania, si pueden abreviar el tiempo del gobierno del presidente Luis Arce, del vicepresidente David Choquehuanca, para asegurarse una impunidad que la justicia se niega a concederles. Vocero, gracias por haber conversado con Al Día Tu Día, gracias por sus impresiones también y esta evaluación desde el gobierno de lo que ha sucedido el día de ayer, y veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Que tenga un buen día. Las gracias con su programa, Vania, que el día sea también bueno para usted y para todos los bolivianos y bolivianas. Gracias. El vocero presidencial Jorge Richter hablando de este tema. A propósito, diferentes sectores se han pronunciado y han señalado, lo escuchábamos hace un momento con un diputado de oposición, que van a continuar con las movilizaciones y van a continuar en las calles por sus demandas.